Amigos comunicativos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlo. Ya lo vieron en el título de este video. Vamos a hablar de las mentiras de la pandemia. Hace rato que no hablamos de la pandemia a nivel mundial y creo yo que a estas alturas en las cuales muchos países han sufrido pérdidas, han sufrido también problemas económicos y muchas otras consecuencias de la misma enfermedad, del confinamiento y de todo lo que hay alrededor, bueno, vamos a hablar nuevamente porque si bien hay gente que cree que esto ya se está acabando o que ya se está resolviendo, que ya podemos salir con más confianza, en fin, también viene acompañado de otras afirmaciones pues que están dentro de la charlatanería. Este asunto pseudocientífico que hay alrededor del virus, de la pandemia, de los tratamientos, así que hablaremos de tres en particular y me va a acompañar, me va a apoyar un amigo que sí sabe de ciencia y que sí está involucrado en estos ámbitos. Así que por favor, quédense. Antes de iniciar, recuerden comentar, suscribirse, ponerle like a este video y bueno, pues quédense hasta el final para poder opinar. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Antes de iniciar con el tema y hablar de estos tres mitos, quiero platicarles de una gran duda que tenía yo, porque en los medios de comunicación de pronto se utilizan los términos como equivalentes o sinónimos. Me refiero, por ejemplo, a COVID-19. Hay periodistas o hay medios y especialistas que dicen el COVID-19 o la COVID-19. Este tema de género, de si es una enfermedad o estamos hablando del virus, me confundía mucho y creo que confunde a mucha gente. Así que quiero definir algunos términos para que nos quede muy claro. Primero hablemos del coronavirus. El coronavirus es un tipo de virus. Virus hay muchos, hay de muchas formas, pero este en particular es un virus que cuando se mira en el microscopio electrónico tiene una forma como de corona. Algunos dicen es una corona como de rey, otros dicen es la corona que hace los rayos solares alrededor de la luna cuando hay un eclipse total de sol. En fin, es un virus que tiene forma de corona y por esta razón se le llama coronavirus. Ahora, estamos hablando de que hay muchos tipos de coronavirus. Por eso algunos se fueron con la idea fácil de ver en algunos limpiadores de marca, limpiadores de pisos o desinfectantes, vieron que en la etiqueta decía ataca o elimina virus, bacterias y desde luego en la lista estaban coronavirus. Muchos dijeron, vaya, este coronavirus no es nuevo, venía desde mucho tiempo atrás, yo tengo un limpiador que dice que elimina los coronavirus. Efectivamente, porque cuando hablamos de coronavirus, dentro de todos los virus, podemos estar hablando como por ejemplo de gatos. A ver, los muy puristas no se me vayan a espantar, trato de hacer un ejemplo simple. Cuando hablamos de gatos, a todos nos queda muy claro cómo es un gato. Sin embargo, hay muchas razas de gatos y ahí viene la diferencia. En el caso de los coronavirus, no tiene que ver con el reino animal, en el caso de los coronavirus y los virus en general, muchos tienen la cualidad de mutar, es decir, modificarse genéticamente para tener una nueva variante o una nueva cepa de ese virus. En el caso, por ejemplo, de la influenza o el virus del resfriado común, estos virus mutan rápidamente. Si tú te agripaste, por ejemplo, en el año 2019, tuviste una gripe, un catarro, duraste por ahí una semana con las molestias, te aliviaste. Ok, perfecto. Y a lo mejor también tuviste en el 2018, un año antes, otro resfriado. Lo que te puedo asegurar es que no te resfriaste del mismo virus. En uno te tocó una cepa específica de virus de resfriado o de influenza y en el otro año te tocó una cepa diferente. Por eso los coronavirus hay muchos. Y en esta ocasión, en el 2019, se descubre una nueva cepa de coronavirus que inició en la ciudad de Wuhan, en China, y este virus, desde luego, nosotros lo conocemos y lo han mencionado poco en los medios de comunicación como el SARS-CoV-2. Así se llama el virus que tiene de cabeza al mundo, es el SARS-CoV-2. Y obviamente cuando hablamos entonces de un coronavirus, bueno, hablamos de uno en específico que es el SARS-CoV-2 y que este virus en particular provoca una enfermedad que ahora sí la llamamos
COVID-19. Por eso el género concreto que utilizamos para referirnos a el COVID no es el COVID, es la COVID, porque estamos hablando de la enfermedad. Si hablamos del virus, hablamos de un coronavirus, pero uno en específico, el SARS-CoV-2. Ahora, con esta idea que ya nos queda más claro el asunto, podemos entonces dar otro término que a mí de verdad hace que se me rechinen los dientes cada vez que lo escucho: los agentes sanitizantes o el proceso de sanitizar las instalaciones. ¿Qué significa esto? No es otra cosa más que desinfectar. Sanitizar vino del inglés sanitize, que es precisamente desinfectar, y lo latinizamos, lo apropiamos, lo hicimos, lo adaptamos al español, y ahora todo decimos el spray sanitizante. Este agente sanitizante, la ropa está sanitizada. La verdad es que es incorrecto. Los lingüistas lo llamarían un barbarismo, una mala adaptación de un idioma al otro, y en este caso no es otra cosa más que una palabra que conocemos de toda la vida, que se llama desinfectar. Vamos a desinfectar unas instalaciones, vamos a desinfectarnos las manos, tenemos un tapete para desinfectarnos los pies. Ese es el término correcto. Ahora, ya que estamos hablando de esto, definitivamente la pseudociencia siempre se aparece en este asunto, y las teorías de la conspiración también. Por supuesto, hay muchos rumores alrededor del coronavirus, de este SARS-CoV-2 y de la COVID-19. Y desde luego, bueno, el día de hoy me acompaña también, y le agradezco muchísimo, a Martín Bonfil Olivera. Él es académico de la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM. Él sí sabe de ciencia, que nos acompañe, y desde luego, bueno, pues nos va a hablar un poco acerca de 3 mitos específicos del coronavirus, de la enfermedad y de la pandemia. Hola, soy Martín Bonfil Olivera, académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y quiero hablarles acerca de algunas mentiras que están circulando en las redes sociales durante esta pandemia que estamos viviendo. Es natural que todos estemos un poco asustados, un poco inquietos ante esta desinformación que vivimos, ante esta situación inesperada. Pero lo que no debemos hacer es que esta angustia que podemos tener nos haga víctimas de charlatanes o de personas que simplemente les gusta circular información falsa para desinformar, y que además en algunos casos puede ser dañina. Así es un gran problema que no solamente haya una gran desinformación alrededor, la gente se encarga además de difundir estos rumores que no son otra cosa más que mentiras, información sin fundamento científico, como lo ha dicho Martín, y a través de las redes sociales o a través de WhatsApp o a través del rumor directo, hablando persona a persona, somos capaces de esparcir estos rumores, además con una seguridad, como si nos constara, como si lo hubiéramos visto, como si hubiéramos sido testigos de eso que estamos difundiendo. Eso es gravísimo. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, hablemos del primer mito, que este es muy interesante, muy divertido, y tiene que ver con las teorías de la conspiración. Todo aquello que suena a un complot mundial siempre es muy atractivo, muy seductor, y a mucha gente le encanta esta idea. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay un rumor muy claro alrededor del COVID, del SARS-CoV-2, el virus, el coronavirus, que dicen que fue creado en un laboratorio. ¿Para qué? Para diezmar la población mundial, para que mucha gente se muera. Por eso unos científicos con falta de ética se metieron a un laboratorio y crearon este terrible virus. Vamos a ver qué es lo que nos dice Martín. Uno es la idea de que el virus, el coronavirus nuevo, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad llamada COVID-19, es un virus que no surgió por el proceso natural de evolución por selección natural, sino que fue creado en algún laboratorio. Se habla mucho de que en China, en la región de Wuhan, en la ciudad donde surgió el brote, hay un instituto precisamente de investigación sobre virología. Y aunque esta idea pudiera sonar plausible, sobre todo si uno ve mucha ciencia ficción, ya se ha refutado totalmente esta versión, esta teoría de conspiración, porque se ha analizado detalladamente el material genético del SARS-CoV-2 y se sabe perfectamente que no coincide con lo que podría esperarse si hubiera sido creado en un laboratorio. Y al contrario,
coincide totalmente con el proceso de evolución que se podría esperar de virus similares que existen en otros animales como los pangolines o los murciélagos. Así que el virus no fue creado por el ser humano, es un producto de la evolución natural y vamos a tener que aprender a vivir con la posibilidad de que nuevos virus puedan pasar al ser humano si seguimos interactuando con animales silvestres, destruyendo sus hábitats, etc. Bueno, otro de los temas y otro de los mitos que han sido un debate que ha puesto incluso en jaque al propio gobierno, en el caso de México, el gobierno de los Estados Unidos, bueno, el presidente de Brasil, tenemos nuestros 3 presidentes en América que son los que se llevan las palmas en aquellos que han minimizado la enfermedad y que tenemos los mayores casos a nivel mundial, han trabajado mucho con este tema de si el cubrebocas ayuda o no ayuda. Definitivamente, los presidentes, en el caso del presidente de México, se ha rehusado a utilizar en la mayoría de los eventos y actos públicos el cubrebocas. E incluso el subsecretario Gatell, el encargado de ser vocero del manejo de la pandemia en México, ha dicho que no es tan importante. Otras veces ha dicho que no se ha comprobado que sea tan efectivo. Otras veces ha dicho que sí ayuda. Bueno, no se ha comprobado, pero sí ayuda. Una serie de contradicciones espantosas. Al final, concluyamos, ¿es o no útil el uso del cubrebocas? Un segundo mito que quiero refutar y que también está muy difundido es que la idea de usar cubrebocas no es muy útil porque se piensa por un lado que no detiene al virus en su entrada a nuestro organismo y además hay gente que incluso difunde tonterías como que puede causar intoxicación por dióxido de carbono al impedir que el dióxido que expulsamos se disperse. Estas dos ideas son totalmente falsas. Uno, porque el dióxido de carbono pasa con toda facilidad, igual que el oxígeno, a través de cualquier tipo de cubrebocas, si no nos asfixiaríamos inmediatamente. Y en segundo, porque nuevos estudios, aunque al principio no estaba claro qué tan útil eran los cubrebocas, nuevos estudios han revelado que es extremadamente útil, no solo para impedir que las microgotas de saliva de una persona infectada sean expulsadas y puedan llegar a las vías respiratorias de otra persona que no estaba infectada, sino que también en cierta medida importante disminuyen la entrada no solo de micropartículas de saliva, sino también de aerosoles que pueden contener los virus, que son partículas mucho más pequeñas. Y eso hace que la dosis de virus que pudiera recibir una persona, si es que llega a pasar algún virus, es mucho menor que la que recibiría si no usa cubrebocas. Y se sabe que las personas que reciben una baja dosis de virus cuando se infectan tienen una evolución mucho mejor que quienes reciben un inóculo alto de virus. Así que, visto por donde se quiera, debemos seguir usando cubrebocas todo el tiempo cuando estemos afuera, cuando estemos cerca de otras personas. El tercer mito, y que es el más terrible, es aquel que tiene que ver con los remedios. Mucha gente empezó a decir, mira, te puedes salvar del coronavirus por esto, si utilizas aquello, si te lo aplicas en la nariz, si te lo tomas, si te lo untas. ¿Se acuerdan que el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que bueno, si el cloro mata al virus, así superficialmente, ¿por qué no nos lo tomamos, no? O nos lo inyectamos, a ver cómo. Hasta le pidió a una de sus funcionarias de salud que estaba presente en una conferencia de prensa, oiga, pues doctora, a ver cómo le hacemos para que el cloro se meta al cuerpo humano y mate a este virus. Bueno, así de salvaje es el asunto, así de absurdo, y se ha ocurrido el rumor de esta sustancia famosa que seguro ustedes han escuchado y muchos lamentablemente me dirán y me escribirán en los comentarios, no, sí de veras, sí ayuda y sí combate el virus, el dióxido de cloro o el clorito de sodio. Vamos a ver de qué se trata esta sustancia y cuáles son las consecuencias de llevarlo a nuestro cuerpo. Se ha difundido preocupantemente es la idea de que usar una sustancia conocida como dióxido de cloro o clorito de sodio, que si se disuelve con un ácido produce dióxido de cloro, que es un gas, el consumir estas sustancias puede ayudar a combatir el coronavirus. El dióxido de cloro es una sustancia extremadamente corrosiva, tóxica para el organismo, y consumirlo en cualquier forma, sobre todo sin supervisión de médicos expertos, puede ser peligrosísimo.
Hay quien vende esto como una llamada solución mineral milagrosa, que desde su nombre uno ya se da cuenta de que se trata de una estafa, pero mucha gente ve en la angustia que tenemos ante la pandemia una posible solución. Desgraciadamente no es así. Hay que atenerse exclusivamente a los tratamientos aprobados por la comunidad de expertos médicos. Bien, pues ahí están los 3 mitos y antes de despedir a Martín, vamos a pedirle una conclusión. Sigámonos cuidando y no dejemos que caigan los que están cerca de nosotros o nosotros mismos en estos engaños. Para protegernos del coronavirus hay que seguir las medidas indicadas por las autoridades de salud. Síganse cuidando y nos vemos en la próxima. Pues muchísimas gracias a Martín Bonfil Olivera, académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si quieren ver el video completo, lo pueden ustedes ver en la página de Universum Museo de las Ciencias que se encuentra en Facebook. Ahí está este video y ahí tendrá participaciones frecuentes. Martín Bonfil, maestro académico, un divulgador brillante de la ciencia, y ahí está. Bueno, la idea entonces ahora, concluyendo, es si nosotros queremos creer los rumores o nos basamos en evidencia científica. Miren, si les dicen que un juguito de naranja o limón con bicarbonato, tengan mucho cuidado con esos remedios. Lo que realmente vale son las recomendaciones de los expertos en ciencia y los expertos en medicina. Ahí está el verdadero conocimiento que nos va a ayudar. El la COVID-19, el coronavirus, nos va a tener en jaque todavía mucho más tiempo a nivel mundial, porque no tenemos una vacuna todavía. Es un proceso largo, complejo, no es un asunto ahí como lo ponen en la tele de mezclar tubitos de ensayo con líquidos de colores. No es así el asunto, es complejo, se tienen que hacer pruebas, se tienen que seguir ciertos protocolos y todavía va a tardar un poco más. Así que la recomendación, a pesar de que haya gente que diga ya se está pasando, no hay problema, salgan. El problema, y hay que decirlo con todas sus palabras, el gobierno está preocupado por modificar o porque mejore una gráfica en PowerPoint, no en salvar vidas. Y lo que nosotros queremos es salvar vidas de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos. Ahí la gente que ha perdido a alguien por esta enfermedad seguramente nos dirá lo doloroso que es. Así que sigamos cuidándonos, sigamos los protocolos que se recomiendan de seguridad y por favor hay que cuidarnos todos para no tener que padecer una pérdida de alguien a quien amamos. Yo por lo pronto les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Como siempre, por favor, suscríbanse al canal, que nada les cuesta y a nosotros nos ayuda muchísimo. Déjenme sus comentarios y como siempre les pido, póngale like a este video para que seamos cada vez más comunicativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.